Bailar en Buenos Aires es miradas, poesía flotando entre las almas, piel que siente, piel que llama. La noche dibuja pasos en la brisa, faroles susurran historias sin prisa. Tu risa, mi risa, la misma sonrisa. El suelo vibra, testigo fiel de un amor pintado en papel. Milongueando en Buenos Aires te vi. Milongueando en Buenos Aires te conocí. Milongueando, milongueando así. Buenas tardes, esto es Milonguear Buenos Aires, un programa, un espacio dedicado a explorar todas las aristas del tango. Y si decimos las aristas, nos preguntamos también por qué no los vértices. En esta ocasión voy a estar solo porque Paula Fontán, que siempre me acompaña en todos los programas, tuvo algunos problemitas, así que le mandamos un saludo, esperamos que se encuentre muy bien. Y bueno, vamos a hablar de todo eso que usted quiso saber sobre la milonga, pero siempre temió preguntar. En el programa de hoy vamos a tener varios invitados, entre ellos, si ustedes acompañan, pasen al living. Hoy tendremos como invitados a, por ejemplo, a César Angeleri. César Angeleri es un consolidado guitarrista argentino cuya extensa trayectoria dentro de la música de Buenos Aires le ha permitido transitar escenarios nacionales e internacionales como España, Italia, Suiza, Alemania, Francia, Singapur, bueno, es un montón, Tokio, Cuba, Brasil, debe tener un álbum de fotos esta persona, Portugal, Shanghái. En esta ciudad fue como embajador de la música argentina en la exposición internacional. Cuenta con una amplia discografía y sus producciones musicales, también como arreglador y director, han sido galardonadas en varias oportunidades, con la señora María Graña, con el premio Gardel, así como también con los premios Grammy. Gana el premio Gardel de tango por la dirección musical e interpretación del CD de Guillermito Fernández, que ya no es más Guillermito, lo estuvimos entrevistando hace unos años en otro programa amigo. Un gran amigo, les mandamos saludos también a Guillermo Fernández. Les mandamos saludos también a toda la gente que esté conectada en este momento, también en el chat de YouTube. Nos podés buscar por Milonguear Buenos Aires. Estamos en YouTube, estamos en Twitch. Seguimos hablando de Angeleri. Me disculpo con el invitado que ya está acá presente con nosotros. En el presente año realiza dos producciones: César Angeleri Cuarteto, con Punto de Partida y Reencuentro, con el maestro Daniel Vinelli en el Teatro Colón de Buenos Aires. Con él vamos a estar hablando también y vamos a tener también una videollamada con el maestro Sergio Busge. Sergio Busge es un director de orquesta argentino con una extensa trayectoria que incluye la fundación de la Pan American Symphony Orchestra. Las PASO, es como las primarias abiertas y como las elecciones en Washington, pero estos son Washington. En Washington DC. Ha dirigido en varios países y ha colaborado con importantes figuras musicales. Es director de orquesta, director artístico de Pan American Symphony Orchestra y nominado a los premios Grammy Latinos. También tendremos a Brian Caballero, que es bandoneonista, compositor, profesor. Acá quiero felicitar a la producción que nos trajo un bandoneonista. Hace un montón que hacemos programas de tango, nunca tuvimos un bandoneonista. Tuvimos hasta saxofonista de tango. Tuvimos a De Caro. Tuvimos a De Caro, a Miguel Ángel, a Miguel De Caro. Sí, tuvimos violinista, tuvimos pianista. Todo lo que usted puede buscar con ista, menos un bandoneonista. Así que hoy va a ser un día especial porque Brian Caballero es un exponente de sus propias producciones musicales en las que integran el tango y el bandoneón con obras de artistas, compositores y músicos de diversas regiones del mundo. Ha creado producciones en Argentina, Colombia, Brasil, Turquía. Yo invito a gente que ha viajado mucho más que yo
para que me muestren sus fotos y viajo con ellos. Esto es como un programa de viajes por el mundo. Ahora, si el director me permite, como todos nuestros programas, vamos a comenzar con un breve texto, que a veces son letras del tango, a veces son poemas, a veces son... La vez pasada estuvimos cursando la historia del tango ciruja, estuvo muy lindo eso, la creación del tango ciruja como una apuesta entre amigos que, que se apostaban a ver quién podía hacer una letra con una mayor cantidad de palabras del lunfardo. ¿No? Y yo me acordaba y lo cruzamos con la historia de Frankenstein, donde también unos cuantos amigos se juntaron, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Wollstonecraft y John Polidori, para hacer una historia de terror, que bueno, John Polidori hizo un libro que se llama El vampiro, y bueno, Mary Wollstonecraft Shelley, es la creadora de Frankenstein o el moderno Prometeo, que justamente en estos días se estrenó la última versión. Vamos a pasar al texto del día de hoy, que se llama Paso de baile. Uno de los pasos más extraños en la coreografía del tango, casi desconocido en las milongas, pero empleado a morir en los espectáculos para turistas especialmente, es aquel en donde la pareja baila frente a frente sin abrazarse, cabeza con cabeza. Con él se lucía Tito Luciardo, aquel gran actor y excepcional bailarín, aunque aclaraba que lo había inventado Olinda Bozán. Fue en la época en la que Bozán trabajaba para la compañía de los hermanos Ratti, en el Teatro Apolo de la calle Corrientes. Olinda Bozán tenía la suficiente ductilidad como para personificar en tono de solfa a una fina dama italiana o hacer de abuela de Sandro, capitana de un catamarán en el Tigre, como en la película Muchacho de 1970. Para aquella obra en el Apolo, Bozán debería ser una mujer rantifusa, su papel preferido. Tan nichia debía de parecer, que en el vestido lo llevaba abrochado con alfiler de gancho. En una escena se armaba el bailongo y debía participar la Bozán. En medio del tango, el alfiler saltó y fue a parar vaya a saber dónde. En un acto reflejo, Olinda se llevó las manos a la espalda para sostener el vestido y evitar que se le cayera del todo. Al mismo tiempo, para no romper el baile, siguió bailando con la cabeza apoyada en la de su compañero. El público creyó que era parte de la obra y aplaudió a rabiar ese paso tan original. Y esta es la historia de eso que vemos a veces de bailar con la cabeza apoyada en la cabeza del compañero. Ahora, si el director me lo permite, vamos con Alejandro Turco Soaya, que es bailarín y milonguero, que nos va a presentar el libro Tango Arte Vivo. Después de la pausa. La noche dibuja pasos en la brisa, faroles susurran historias sin prisa. Tu risa, mi risa, la misma sonrisa. El suelo vibra, testigo fiel de un amor pintado en papel. Milongueando en Buenos Aires te vi. Milongueando en Buenos Aires te conocí. Milongueando, milongueando así.
Y continuamos con Milonguear Buenos Aires. Ahora pasamos a nuestro invitado, a la nota que tenemos preparada, pero antes vamos a presentarlos con un tema musical. Eh, por favor, señor director. Bueno, ya estamos con César Angeleri acá en el estudio. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Más con esta música. Muchas gracias. ¿Esto cuándo fue? Y este video es la presentación del primer disco, que es Punto de Partida, Ajá. porque después saqué el otro disco que se llama Punto de Partida, Lo que sigue. Y este se grabó en la cúpula del CCK. Hicimos el video ahí y también hicimos la presentación del disco ahí, el primer disco del cuarteto. Sí, hermoso. Hermoso lugar, aparte Hermoso también. lugar, se tocó, por supuesto, buen sonido, buen Es muy lugar, bueno. o sea, todo bien. Uno trabaja cuando las condiciones están bien, uno trabaja más tranquilo y sale todo mejor. No hay posibilidad que salga mal, tiene que tocar mal. Nada más. Pero ¿Cuántos años con la música, con la con la guitarra? música, que toda la vida prácticamente empecé a tocar la guitarra a los 5, mi viejo me compró la guitarra a los 5, y que vivo del instrumento empecé a vivir a los 20, 22, por ahí. Así que hace 40 que vivo de la guitarra. Y en esa época, onda, un chico de 5 años, ¿cómo se estudiaba? ¿Ibas a un conservatorio o te No, nada enseñaban? que ver, no, nada que ver, no. Mira, por suerte, mira lo que te digo, que después que con el tiempo es como todo, uno se da cuenta. Por suerte, hasta los 18 años, diríamos, tocaba de oreja.
no Ah, estudié. Y agradezco, mira lo que te digo, porque aprendí todo lo que es el repertorio, yo le digo el repertorio argentino. El repertorio argentino, que es tanto folclore o tango. Yo empecé tocando folclore. Tuve la suerte de tocar con Eduardo Falú, Jaime Torres, sí, Enrico no, Amir y es toda la increíble. gente. Sí, sí, Estampones, sí, estuve viendo un sí, montón sí, de. sí, pero agradezco eso porque eso lo aprendí en mi casa con mi viejo, era violero de las radios, ¿viste? ¿Me Ujú. entendés? Y por eso, repito, hasta los 18, que después fui a la Colimba, diríamos, hasta ahí tocaba, no te digo igual que lo que toco ahora, por supuesto que no, pero todo de oído, diríamos, como, ¿no? Y después de ahí empecé a estudiar, sigo estudiando, por supuesto. Y repito que agradezco eso, porque uno empieza, cuando empezás de esa manera, que se abren los canales, tenés muy abiertos los canales de la creación, ¿me entendés? Que después que es largo es para desarrollarlo esto. No, no, no está bien, pero podemos desarrollarlo igual. Pero es como que, claro, Claro, lo que pasa es que si empezás a estudiar a los 3 años, 4, viste, leyendo, te encerrás como en una línea que me da la sensación que te cierra la creatividad. sí, Cuando sí, vos yo también querés, lo creo, ¿eh? es lo que a mí me pasó. Sí, 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 sí. Entonces, lo bueno que después, y después lo de la música es como aprender a leer y decir, bueno, ahora lo quiero escribir de esta manera, pero si cultivas todo lo que es la creación y no matás esa parte, después cuando sabes leer, digo yo, Claro. está buenísimo, porque le pones el nombre a Fue lo que como que querés. la educación formal como que nos dice, bueno, lo que está bien hacer, y a veces uno se anima a hacer lo que no está tan bien, pero está bárbaro. En mi caso yo lo agradezco porque aprendí de esa manera, de tocar, no sé qué te puedo decir, cualquier tema de folclore en todos los tonos. Ujú. Me pedí cualquier tango en cualquier tono también, viste, de desarrollarte de esa manera, de investigar desde otro lugar. También no te lo puedo decir, ahora yo soy profesor del Conservatorio Manuel de Falla, tengo la parte de guitarra tango, también la de ensamble de tango, hace 25 años creo que sé, ¿no? Y entonces te lo puedo decir desde otro lugar también, que está bueno. Yo sí, te puedo dar un consejo, es tomar el instrumento, toca primero, toca, después vemos, ¿me entendés? ¿Y a qué edad se podría empezar entonces? Y La educación formal, digo. para mí después de los 10 años, cuando tenés empezás a tener como otra conciencia, entre los 10 y 15, no perdés tiempo, ganás otras cosas en lo que piensas, ¿me Sí, entendés? sí, se vuelve un poquito más complejo, ¿no? A partir de los 10 años, me parece yo estaba acordando o pensando en mis pibes también, que ya no tienen 10 años, Mm, pero que más o menos por esa edad empiezan los chicos a buscar a entretenerse con juegos de ingenio, por ejemplo. Y me parece que la música tiene eso, ¿no? De llegar a veces en el tiempo, o llegar en la nota, o llegar, a ver, yo me acuerdo, yo también toco, claro, y yo me acuerdo que también empecé muy chico. claro. Y me parecía que era como un juego, tratar de tocar esto, Llevarlo por ese desarrollarlo. lado, pues llevarlo por ese lado, porque te repito, está súper abierto el canal de la creatividad, que es lo que después, Yo sí, lo veo sí, de sí, otro lugar, ¿no? Yo, de claro, alguien que fue alumno, digamos, ¿no? No claro. profesor, pero me acuerdo que de repente cuando aprendí a leer Mm, y lo que quería después es probar, che, yo podría escribir algo. Y mm, creo que escribí una o dos cosas solamente, pero era como, bueno, llegué y lo hice, escribí una partitura. mm, mm, mm. Pero me parece que es así también, ¿no? Que hay una edad en la que uno esas cosas le empiezan a... Sí, y después hay un momento que sí que tenés que estudiar mucho, que es lo que considero. Después de los 20 a los 30 tenés que darle rosca todo lo que puedas, porque después viene para mí lo que entiendo, es el trabajo. Ujú. Si estás ya, diríamos, para trabajar, para tocar, para ser sesionista y todo eso, después empiezan a venir los trabajos y empezás a tener menos tiempo de estudio, ¿entendés? Entonces cuesta mucho más también. Que te cuesta mucho más porque estás más ocupado, muy simple, ¿no? Ujú. Es de esa manera. Es lo que a mí me pasó, te digo, ¿no? Pero igual yo sigo estudiando, ¿viste? No, 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 me encanta.
¿Viste? Cuando le encontrás la vuelta de dejarte tu tiempo para estudiar, para... Me gusta estudiar las obras de memoria. Mira, hace 15 días toqué como solista con la orquesta de el Congreso de la Nación. Y es todo un repertorio de guitarra solista con orquesta de esta música, que yo, al menos, yo digo no hay, no lo sé, yo no conozco, ¿no? ¿Viste? Como Eduardo Falú Sí, 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 sí. grabó con la Camerata Bariloche, con tangos clásicos, desde Salgán hasta Troilo, Piazzolla, o sea, ¿no? Y escrito para guitarra solista y orquesta de cuerda. Y yo los estudio de memoria. Por supuesto que los leo, pero después para tocarlo me gusta estudiarlo de memoria, que uno considero que uno puede decir mejor, está más holgado para tocar. ¿Entendés? Y es mucho más expresivo, me parece. Totalmente porque estás más relajado. Sabes qué es lo que te... No, no es vas a una grabación que te tiran la partitura, lees, tocas, bueno, está, va a sonar bien, pero considero que no tiene el tiempo de amasado, Claro. ¿me entendés? Para que lo digas mejor. O sea, todo lo del cuarteto está todo puntillosamente escrito. Los muchachos leen, pero yo toco de memoria. Me gusta tocar de memoria porque que me parece que lo del tango, que es lo más rico que tenemos, que es la dinámica, dónde parar, dónde frenar, todo eso. Claro. Si estás justito, digo yo, con la plata, Claro, no podés, como en todo. no podés. Ahora tenés que estar holgado y entonces me decía, acá freno un poco más, acá toco más rápido, acá le da otra dinámica. Tenés que estar como suelto, conocer bien la obra, ¿me entendés? Para eso. La pasás bien. Mira, si la pasás bien vos, la pasás bien la gente, no hay duda. Lo peor es que vos tengas cara de susto, que no te salen las cosas y el público está haciendo fuerza para que te salga, digo yo, ¿me entendés? Entonces, digo, si tenemos la suerte de estudiar y hacerte el tiempo para estudiar, me parece que está bueno, ¿no? ¿Siempre fuiste así? Así como... Así de dedicarte de esa manera. Sí, porque considero que tengo suerte de vivir de la música, entonces me parece como una falta de respeto no hacerlo. Totalmente, Eh, qué bueno. Hay algo ético por atrás. Y totalmente, me parece que sí, que es más honesto. Y más cuando tenés ya una edad, mi edad, digamos, que no tengo 20, un músico es como es- no puede estar como fragmentado, es una sola pieza, digo yo. Como Sí, piensa, sí. como toca, como... Entonces, baja la mano y Estaría bueno decís, que todos los oficios fueran así también, ¿no? y está bueno, pero a veces Se me yo qué aparece sé. la palabra integridad. Está totalmente, claro, ¿qué es eso? Entonces, esa es la diferencia que tiene un músico cuando vos lo escuchás y te gusta porque es una sola pieza. Baja la mano y dice, uy, yo pienso esto, toco esto, te quiero dar esto, ¿me entendés? Decís, Ujú. uy, y vos decís eso, no es otra cosa. Ya que Está estamos, bueno. ¿qué músicos te gustan? Músicos, sí, a ver, ¿de qué música? ¿De tango? No, en general De- también, porque me y es- puede sorprender. claro, sí, yo escucho música clásica, música brasilera por la parte rítmica, diríamos. Escucho jazz por la parte de la parte armónica, diríamos, también música africana y todo eso para la parte de ritmo. El músico generalmente tiene de las tres herramientas, tiene, si está bien, dos. De las tres, que es melodía, ritmo y parte armónica, Sí, generalmente tenés, si te va bien, tenés dos. Si, si te va súper como un Piazzolla, decís, tenés todas. claro. Pero digo, normal, que no seas Messi, digamos, tenés dos y laburás las patas flacas entonces, viste, vas escuchando música, porque generalmente uno es fuerte en la parte rítmica, son más rítmicos, pero armónicamente no tanto, y sí melódicamente, ¿no? Escucho mucha música para también, es decir, lo que te digo, música negra por la parte rítmica, el jazz por la parte armónica, o también la brasilera tiene las dos, ¿no? Sí. Y después del tango, es maravilloso, ¿qué te puedo decir? De Troilo a Piazzolla, que estamos hablando de un Horacio Salgán con la elegancia que componía y que tocaba Horacio Salgán, es espectacular. Como decía Troilo, espectacular, ¿me entendés? ¿O no, Sí, verdad? sí, sí, Y sí, sí, es claro, te verdad, es mataba verdad. con tres notas, y claro, y después tenés a Piazzolla, que es un todo, ¿viste?
pasa por todos los, yo digo, el quilombo de Buenos Aires, eso. Nosotros cruzamos por la mitad de la calle, este, semáforo amarillo, ¿qué hacemos? Aceleramos, nos Claro, frenamos, no, ¿viste? sí es precaución, Sí, pero sí, es así. es verdad. es Todo verdad, eso sí, está sí, sí. dentro de la música yo digo, de la urgencia que tiene la música de Piazzolla y el tango en realidad, ¿no? Tiene eso, todo eso, ¿no? Sí, sí. Me hiciste acordar que justo mi primer acercamiento fue con un cassette de Salgan que tenía mi papá. Mirá, Porque lo claro, nombraste vos, ya como 3 veces en la entrevista, claro, que una vez la maestra del jardín le dijo a mi mamá, es el chico que canta tango, sí. y el cassette que lo único que no sé qué tenía, pues sé que tenía nostalgias, por ejemplo. Mirá, mirá En vos. ese tango estaba nostalgia, Bueno, mira, en ese cassette. en el disco Salgan para las guitarras, mira, yo te cuento un poquitito la historieta, por qué armé este cuarteto. Sí, te quería preguntar y también después por el tema del reencuentro también, que como aparecían Claro, como dos sí, trabajos, pero sí, no sé si son está bien, ¿no? trabajos, sí, sí, son trabajos que por supuesto, reencuentro, No, pero mira, contame en cuarteto, perdóname, que primero, veníamos por claro, eso. primero la formación del cuarteto, a veces vos tenés la idea de qué es lo que querés hacer, fenómeno, punto uno, pero qué es lo que no tenés de este lado, las herramientas, digo yo, no tenés con qué es, yo no tengo la formación. O sea, yo te quiero escribir esta música, fenómeno, pero no sé qué formación. Ujú. Yo tenía, esto lo tenía, no tenía la formación. ¿Por qué te digo esto? Porque miren, yo grabé un disco con Gustavo Beitelman, pianista que tocaba con Piazzolla, grabé 2 discos con Daniel Vinelli, bandoneón guitarra, 2 discos con Palo Mainetti, un disco con Quinteto Ventarrón en el año 2000, 2001, por ahí, que eso lo armé, lo hice, porque dentro de la historieta de nosotros hubo, diríamos, un fragmento de años que no, el grupo de guitarra no se escuchó. Entonces armamos Quinteto Ventarrón. Ahí había 2 guitarras, guitarrón y contrabajo. Puse el contrabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Digo yo, che, buenísimo, tengo la idea, fenómeno, pero no tenía la formación, no quería grabar ya había grabado con bandoneón, con piano, el grupo de guitarra ya lo hice. Entonces, digo, bueno, quiero una sonoridad guitarrística, porque soy violero, Ujú. ¿no? Entonces, por eso armé con 2 guitarras, puse violín y puse contrabajo. Diríamos que medio, entre nosotros, medio que afané un poco la formación jazzística del jazz francés, de Django Reinhardt, que tienen 2 guitarras, contrabajo y violín. Esa formación la traje para el tango. Queda toda la sonoridad de cuerdas, diríamos, ¿me Sí, entendés? sí, sí, sí. No toco ni con bandoneón ni con piano. Está perfecto. Ya está. Y entonces hice los 2 discos, diríamos, de punta de partida y punta de partida de lo que sigue, ¿no? Y siempre voy, al menos, yo digo, ¿viste? Me corrijo, digo, yo no lo conozco. Todavía no hay una formación en Buenos Aires que esté funcionando con esta formación. Por eso Ajá. lo hice también, ¿me entendés? Ujú. Esa es la idea. Después tengo con Reencuentro, con Daniel Vinelli, grabé uno que se llama Tango Natural en el 90. Yo empecé a tocar con Daniel Vinelli en el 96, 7, una cosa así. Grabamos un disco en el 2000, por ahí. Y después de muchos años, que lo presentamos en el Teatro Colón, grabamos Reencuentro, que es por eso se llama Reencuentro, porque después de mucho tiempo, digo, che, grabamos, que hace tanto que nos conocemos, y también se grabó así, en una tarde. Me gusta eso. Lo de Beitelman también. Gustavo Beitelman me dijo, che, César, busca los títulos, tono, y vamos y nos encontramos en el estudio y grabamos. Es Así. increíble todo lo que estás contando y encima lo contás todo tan rápido y parece que, bueno, nos juntamos y vamos a ir, grabamos en el Colón, Sí. ¿no? Hay un montón de laburo por atrás de todo eso. No, sí, claro, claro, sí, siempre. ¿Cuánto te lleva un espectáculo así? Y armarlo es, bueno, yo también hago producciones, ¿viste? Tengo un estudio de grabación Ajá. y me gusta hacer el disco de María Graña, y se grabó en el estudio mío, el de Guillermo Fernández también, en ¿Cómo el se llama el estudio? CA Estudio, César Rangeleri Estudio. Ujú. Está acá cerquita. Así. Y,
y es otra patita de laboral, diríamos, mía, ¿no? Aparte de los conciertos, Sí, sí, sí. es hacer producción, que es lo que más me gusta, porque ahí volcás todas las ideas que es lo que te pasa por la cabeza también, y está buenísimo. Y también hay otra cosa que está muy buena, que tenés contacto con los colegas, ¿viste? Porque yo agarro una producción, bueno, llamo a un pianista, violinista, bandoneonista, che, muchachos, salió un disco, papá, está fenómeno eso, siempre Claro. estás en contacto también con los compañeros de laburo, ¿no? Que es lo que me gusta, ¿no? Claro, porque, a ver, ¿cómo es el laburo de un productor? El productor, lo que me Porque parece a mí, yo tengo una banda de tangos, por ejemplo, ¿no? Y sí, ya tengo 9 canciones como para un disco, digamos. sí. No, estoy pensando, estoy ideando, ¿no? Esto Sí, es puede totalmente. ser grupo, sí, pero si tenés grupo un poco ya lo tenés claro. A veces lo que hago es, diríamos, el disco de María Graña o un disco de una... ahora estoy haciendo una producción para España y dos producciones estoy haciendo y otra producción para acá, para Argentina, que es, bueno, hacer los arreglos para un quinteto, sexteto, trío, que generalmente armo el repertorio y veo qué inclinación tiene el repertorio, si es más rítmico, más melódico, según los instrumentos, según qué tema también, y qué sonoridad quiero también, ¿me entendés? Si es Ujú. más percusiva, más... todo se ve, se estudia, no es que salen así nomás, ¿me entendés? No, 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 yo te entiendo, por eso yo te Claro, traigo las 9 canciones y me decís, no, mira, flaco, esto, claro, claro. o no está mal, pero habría que hacer unos cuantos cambios. Claro, sí, sí, que es eso, que a veces en la producción, a veces vos tenés ganas de cantar un tema o tocar un tema y a veces no funciona. Me pasa a mí con el cuarteto. Mira, acá en el cuarteto mío yo hice arreglos de dos temas de Salgan, que no son, los temas de Salgan no son tan guitarrísticos, son difíciles, son pianísticos. A veces en el tango vos tenés temas, no sé, que son totalmente pianísticos. Y lo llevas a la guitarra y no funciona. No sé, ejemplo, los temas que cantaba Nelly Omar, por decirte. Ujú, Son temas, son tangos, diríamos, gauchescos, para la viola le va fenómeno. ¿Entendés? ujú. Lo de Piazzolla, tocarlo en guitarra de nylon, tenés que saber mucho. Tenés que saber tocar tango primero, que es lo que considero, y después porque es otro tipo de armonía, otra manera de tocar, una armonía a veces más liviana, un 3-3-2, bueno, después lo explico, pero es pues, otra forma de tocar, ¿me entendés? Ujú. Y después en este instrumento, en la guitarra, dentro de la historia de nosotros de la viola, eh, el guitarrista siempre tocó con el guitarrista, que está buenísimo, eso es una parte. Pero después si tenés posibilidad de tocar con otros instrumentos, vos tenés conciencia de qué instrumento estás tocando. ¿Se entiende lo que quiero decir? No Lo sé. explico mejor. A ver. Claro, si yo siempre toco con guitarrista, cuatro Sí. guitarras, siempre igual. Mañana toco con un fagot, pasado con un oboe, con un clarinete, un piano, un bandoneón solo, un violín. Esos instrumentos tienen mucho más volumen siempre que la guitarra. Entonces empezás a tener conciencia que no es lo mismo que un piano. Claro, El mueble del piano, vos tenés una orquesta, siempre te escuchás, no pasa nada. Tenés que estar atento, es más para escuchar los otros, porque ya el mueble del piano tocas y y tapas al resto. sin sonido vos Sí, siempre te escuchás. sí, sí, sí. Vos decís, tocas un piano y guitarra, o sea, viste, siempre estás en desventaja. Claro, Entonces tenés que ver cómo tocar, tenés que ver cómo arreglar también para que, para que tu instrumento salga. claro, sí, 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 sí. No es Si no no, es lo no sale, mismo. si no termina chan, chan, no pasa nada. O sea, ¿me Claro, entendés? sí, Eso es sí. tener conciencia de tu instrumento, del volumen del instrumento que tocas. Si vos tenés posibilidad a tocar Que con... se puntea más. Le das más espacio al instrumento, mira que Claro, simple. Si vos sabés arreglar para el instrumento, le das espacio para que el instrumento se escuche. Porque si no pones todo unísono, por decirte, entonces, mira, muy sencillo, te das cuenta en una mezcla de un estudio. Muteás el piano, el tema se cae. Muteás el bajo, el tema se cae. Muteás el bandoneón, el tema se cayó. El violín le quita muteás la guitarra, no pasa nada. sí, ¿vos crees? ¿Es así? Sí, ¿Sí pasa? totalmente, no lo tengo duda.
Así te lo digo, después de casi de pelado que estoy. Claro, porque hay que saber escribir para la guitarra. Ah, mira. Claro. Sí, porque haces unísono hago unísono con el bandoneón. Fenómeno. Hago unísono. Después viene otra parte, hago unísono con el violín. ¿Cuándo sale? Cuando dice, che, necesito un poquito que bajemos. Bueno, que toque el violín y acompaña a la guitarra. Ahí se escucha la guitarra. Tienen todos los tutis, se escucha siempre el bandoneón. Mira, no me lo había pensado eso. Escuchar y después me La verdad llamás. que, la verdad que yo, pasa que por ahí también uno escucha mucho rock también, en el rock siempre está la guitarra, como parece que si falta la pero guitarra. estamos hablando de dos instrumentos diferentes. Claro, Ese es el tema. Por eso toco esta guitarra. Claro. Por eso no toco eléctrica. ¿Entendés? ujú. Que, diríamos, sacar pecho con esta viola, tenés que... Muchacho, vine yo a tocar. Pum, pum. Re bien. Bueno, pero estoy claro. viendo en las uñas. Ah, sí. también. Es espectacular las uñas que tenés. Claro, y sí, ¿qué va a ser? Sí. Te vende ya el oficio. Así es. ¿Y qué ¿Estás va a haciendo ser? unas presentaciones últimamente? Sí, ahora toco con Guillermo, estoy trabajando, mira, los proyectos que tengo es el cuarteto, que por suerte tocamos este año bastante, mucho. Toqué bastante con Guillermo, también que salimos los dos solos, está buenísimo. Ujú. Que ¿Qué presentamos. Guillermo estamos hablando? ¿Tiene- Guillermo Fernández, perdón. Guillermo. Perdón, pues para mí, viste, como un No, hermano. está bien, está bien, Entonces, sí. claro, yo digo Guillermo. Guillermo Fernández, sí, sí. Entonces, sí, la verdad. Y ahora estamos ya trabajando para marzo, que vamos a tocar el Festival de Granada con Guillermo Fernández, Verónica Silva, una cantante de Gotham Project, y después Daniel Vinelli, allá en Granada. En Granada, España. En Granada, España, y después ya armando la girita. Yo sí, generalmente me voy todos los marzos, viste, a lo que doy clases en el conservatorio, me voy todo un mes en marzo y aprovecho yo tengo un trío en Francia, tengo otro dúo en Alemania con un chelista, en Francia tengo un trío con piano, viola, que allá se le dice alto, al solista de la Filarmónica de París, y después en España tengo el dúo con Daniel Vinelli. Entonces tengo esos 3 proyectos allá y acá tengo el cuarteto y Guillermo es en Fernández. marzo. Eso generalmente sí, voy y toco con ellos. Sí, ¿Y sí. tenemos alguna fecha ahora para... Y ahora tengo... sí, con Guillermo Fernández en La Plata. En La Plata y después tocamos el sábado pasado en el Torcuato Tazo con Guillermo Fernández y Cristian Zárate. Qué lindo lugar. Sí, siempre vamos con Guille ahí en nuestra casa, vamos y tocamos. Está Y fenomenal. entonces el próximo es 15 de noviembre. Ah, ya. Claro. Ya está, pasado mañana. Sí, así es. Así. Bueno, ¿en dónde es entonces? En La Plata. En Berisso. Sí, después pasamos bien al chivo. Ah, bueno. Dale. Yo quería pasarlo ya por eso. Dejá que lo tenga bien, porque no lo tengo, ¿no? Ahí te hice un... Bueno, No, che. muchísimas gracias por haber No, venido, gustazo y güey, muchas gracias por la invitación. Cuando tengamos un estudio más grande, me gustaría también invitarte para que se toque algo. Pero como no, en- si no sabés, si no, ya para la próxima traes que toco acá, ¿cuál es el problema? Ningún problema. Bueno, está sí, bárbaro también acá, tenés un escúchame. espacio, es medio... Para el año que viene de agrandar. El lugar está espectacular, que lo sepa la gente acá. Estamos a conchazo, pero bueno. No, está bárbaro, el lugar está bárbaro. Che. Pero Bueno, muchísimas gracias no, por haber venido. muchísimas gracias, saludo a toda la gente, a todos. Y continuamos en Milonguear, Buenos Aires.
noche dibuja pasos en la brisa, faroles susurran historias sin prisa. Tu risa, mi risa, la misma sonrisa. El suelo vibra, testigo fiel de un amor pintado en papel. Milongueando en Buenos Aires te vi. Milongueando en Buenos Aires te conocí. Milongueando, milongueando así. Y continuamos en Milonguear Buenos Aires ahora con una entrevista al maestro Sergio Guzle, que ya está conectado con nosotros, pero antes vamos a escuchar un fragmento de la Pan American Symphony Orquesta con su dirección.
Maravilloso, eso fue el maestro Sergio Bulge con la Pan American Symphony Orquesta y estamos ya conectados con él, que en este momento se encuentra ¿en dónde, Sergio? En Washington, D.C. ¿Me escuchás, Sergio? Sí, sí, te escucho perfectamente, ¿no? Él te escucha muy Eh, bien. Tenemos un problema, no tenemos ningún problema, no tenemos nada. no estamos pasando por ningún problema. Vamos a comunicarnos, estamos en comunicación, mejor dicho, con Sergio Buscle, es director de orquesta argentino con una extensa trayectoria hace muchísimos años que vive en el exterior, que incluye la fundación de la Pan American Symphony Orquesta en Washington, dirigió en varios países y ha colaborado con importantes figuras internacionales, siendo reconocido como director honorario y actuando en escenarios como el Kennedy Center. Su carrera abarca tanto la música clásica como la latinoamericana y ha sido director en conciertos y festivales en todo el mundo. Hace un ratito estuvimos escuchando la Pan American Symphony Orquesta y está nominado actualmente o fue nominado, eso ahora se lo voy a preguntar porque está en comunicación ya. Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Estás ahí, Sergio? Sí, sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas No me tardes. escucho. Hola. Primero, bueno, un honor y bienvenido a Milonguer Buenos Aires. Y segundo, no sé No, si... ¿Eh? por favor, el honor es mío. Muchas gracias por llamar y un saludo a toda tu audiencia. Estás en Washington en este momento. Sí, ¿Y, acá está. y sos de Muy bien. Rosario? Rosarino, Rosarino. Viví mis primeros 20 años en Rosario. Después me mudé a La Plata, bueno, 16, 17 años en Rosario. Estudié en La Plata y luego de La Plata me vine para Washington, D.C. Y ya te quedaste ahí. Y me quedé acá, conocí a lo que es hoy mi señora. Tengo un hijo y dos nietos. Mirá qué bien, encontraste tu lugar en el mundo y toda una vida, digamos. Dice, Estaba por decir que estabas nominado a los premios Grammy Latino o fuiste nominado. estuvimos nominados allá por creo que era el 2021, con un disco que sacamos que se llamó Tango de las Américas, que eran todos tangos, algunos tangos colombianos, tangos compuestos por argentinos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos era Pedro Giraudo, que es un cordobés, contrabajista cordobés y compositor que vive en Nueva York, y el otro, Emilio Kauderer, que es un compositor de argentino, de música de películas, que reside en Los Ángeles, y un día le pedí que si se animaba a escribir un tango para nosotros, eh, con lenguaje, ¿no? de las películas de Hollywood, el Ajá. lenguaje musical de Hollywood. Y nos compuso un tango que se llamó El Desquite, y está en ese disco, Tango of the Americas, Tango de las Américas. ¿Hay muchos argentinos haciendo tango en Estados Unidos? Mira, el tango es muy popular en Estados Unidos. Yo diría que desde de los años 80, allá cuando vino el espectáculo Tango Argentino, Ujú. que el tango se popularizó. Y ahora, en estos últimos, dirían, 10 a 15 años, muchos músicos se han establecido por acá, han formado escuelas, han formado y vienen, uno de ellos, por ejemplo, es Pablo Jaurena, bandoneonista cordobés, que dirige la Orquesta de Tango de Córdoba. Él viaja por todo el mundo enseñando a músicos americanos o de internacionales, ¿no? De alemanes, chinos. Creo que ahorita están en Japón. eh, Enseñándole a tocar el bandoneón, el estilo del tango y todo eso. Así que hoy día están floreciendo por aquí en Estados Unidos algunas orquestas ya de que los integrantes son todos americanos. Ah, mira, ya hay un tango local.
Sí, no diría local, no, siempre están tocando, digamos, los tangos tradicionales, Ajá. los arreglos que, viste, que se consiguen por ahí. Viste, desgraciadamente no hay tantos arreglos como para que uno pueda decir, bueno, voy a Ricordi a comprar arreglos de tango. Hoy en día Es no, cosas de no, otra no época es pasa eso, eso. ¿no? Sí. Sí, 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 recuerdo. Y Eh, enfrente estaba entonces, ProMúsica. viste, Estaba en claro, Florida el 600, estaba Ricordi y enfrente estaba ProMúsica. No, claro. te preguntaba porque hace unas semanas atrás estuvimos acá hablando sobre el tango en Turquía y nos contaban que en Turquía de repente hay un tango turco creado por turcos que por ahí no tienen bandoneón pero tenían acordeón. Cuando uno lo escucha, lo escuchaba el instrumento o hasta con castañuelas en un Sí, sí, sí. momento. Eso fue, contó un historiador. También hubo un estudiador en en ese programa que nos contaba, bueno, que el término tango viene ya de 1700 y pico, 1800 y pico, y que había tango en diferentes lugares del mundo, hasta que, bueno, en la Argentina es como que es la identidad del argentino, que sale después de acá como que toma esa forma, ¿no? Em, Me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a ser lo que sos, un director de orquesta reconocido en Washington y que tocaste en todos estos lugares y que dirigís todas estas obras maravillosas como las que escuchamos recién? Bueno, no fue fácil. Bueno, Fueron eh, muchos años de estudio, muchos años no, de amor a la música y por lo único, por lo que hace uno, ¿no es cierto? sí, Cuando yo estaba estudiando acá, había venido con una beca para estudiar en American University, um, dirección orquestal. eh, Me quedé sorprendido que había 35 orquestas sinfónicas y ninguna estaba haciendo, y todas hacían lo mismo. O sea, en el área donde vivo yo, en Washington, D.C., estamos muy cerca de Virginia y de Maryland, ¿no? Dos estados muy cerca. Y las tres ciudades hay casi 35 orquestas sinfónicas y todas están tocando exactamente lo mismo. Eh, Allá en los años 90, sí, pensé en crear una orquesta para que se dedicara nada más que a hacer repertorio latinoamericano. Y la verdad es que fue un trabajo, digamos, de tortuga, porque ¿qué pasaba? La gente se pensaba, bueno, repertorio latinoamericano es música del siglo XX, va a ser toda esta música vanguardista y contemporánea, y nada que ver. Yo trataba de buscar, es tan variada la música latinoamericana, que yo trataba de buscar eh, música tonal primero y armónicamente, que se pueda entender, que la gente salga eh, silbando la melodía de lo que escuchó del claro. concierto. Entonces, nos llevó un poco de tiempo, ¿no es cierto? Yo diría unos 10 o 15 años para acostumbrar a la gente a que venga a los conciertos, a que no tenga miedo de venir a los conciertos a escuchar música latinoamericana. Y bueno, por los últimos, diría, 15 años, eh, 15, 16 años, estamos en el Kennedy Center, y la verdad es que hasta enero pasado nos iba muy bien, y siempre a sala llena, que eso era, muchas de las orquestas locales estaban envidiosas de nosotros, pero siempre teníamos esa, ¿cómo te puedo decir? Que la gente buscaba venir a nuestros conciertos. Ajá. Y desde los últimos 20 años, más o menos, eh, 20, 25 años, hacemos un festival de tango, que es el Festival de Tango de Washington, D.C., que ahí si bien estudié toda mi vida música clásica,
Cuando llegué a Estados Unidos empecé a extrañar que uno prendía la radio y no escuchaba tango. Claro. No estaba Radio Entonces, Rivadavia, por ejemplo. sí, o todo tango, no sé, la FM Tango, Claro, FM Tango. que está en Buenos Aires, ¿no? Me acuerdo mis primeros años que volví a Argentina, me llevaba los cassettes, compraba cassettes y grababa nomás de la radio, con comerciales y con todo, para después lo pasaba en el auto, en el pasacassette del auto, cuando volví a Estados Unidos, pero bueno, eran otras épocas. ¿Pero guardás algo de eso o no? Entonces, perdón. ¿Pero guardás algo de eso? Porque es un documento importantísimo, ¿eh? No, la verdad es que Lo ya digo en el serio, si pasacassettes. hoy lo escucharas, incluso no solo por el tema de la música, sino especialmente también por todo lo que lo rodearía. Por ejemplo, esas publicidades que había por la década del 80 o 90, me parece que eso incluso nos golpearía mucho más a veces. Creo que, mira, ¿no? Me mudé tantas veces que no sé a dónde habrán quedado los cassettes. Aparte que no tengo cómo ¿Cómo pasarlos. pasarlo? Sí, eso ya no está Eh, más. sí, ya viste, medio como que las caseteras, creo que la última casetera que tuve desapareció hace unos 10 años atrás. Y Lo único que me quedaron fueron los CDs. Pero bueno. me decías que Y estás haciendo haces los festivales todos los años de tango. todos los años, más o menos al final de nuestra temporada, armo una orquesta de tango. Generalmente contratamos 2 o 3 bandoneones. Y bueno, la orquesta es primordialmente orquesta de cuerda con piano. Y yo hago los arreglos, ¿no? Tratando de copiarle el estilo y escuchando música, de las grabaciones de Troilo, depende de lo que estamos haciendo, eh, qué estilo de música estamos buscando, eh, te- a- armo los arreglos para la orquesta, ¿no es cierto? Ujú. Y después tengo algunos amigos que me mandan arreglos como Pablo Jaurena, Damián Torres de Argentina. Mira, y es en general tangos melódicos, Sí, sí, y mucho Piazzolla, por supuesto. Soy un fanático total de Piazzolla, todos. eh, y siempre el tango medio como que me entró por Piazzolla. En mi juventud era un fanático de Piazzolla, lo iba a ver cada vez que se presentaba en Rosario o en Buenos Aires, a donde estuviese, lo iba a ver. Incluso tuve la oportunidad de verlo 2 veces acá en Estados Unidos, una en el Press Club de Washington, D.C., la otra en el concierto de Nueva York, ahí en el Central Park, eh, que en el año 80 89, 90, Qué impresionante debe ser eso, ¿no? 88. Estar en Nueva York viendo a Piazzolla. Sí, la verdad es que yo trataba de no perderme ningún concierto del maestro Piazzolla. Incluso tuvimos un encontronazo. Un año, yo tuve la suerte de tener mi padrino de bautismo, fue el presidente del Teatro El Círculo de Rosario. Y en su momento, el teatro había comprado un piano, un Steinway de gran cola, y me dio la llave del teatro y me dijo, mira, Sergio, andate al teatro y cuando tengas tiempo, andá a tocar el piano así, lo ablandás para que en 6 meses iba a venir Bruno Gelber, que íbamos a hacer un concierto con Bruno Gelber y la Sinfónica y lo vamos a estrenar el piano. Entonces no tuve la mejor idea que hacerme la rata de la secundaria y me iba todos los días al teatro. Y en un momento que muchas veces cuando estaba en el teatro tocando el piano, eh,
por ahí había ensayos de orquesta, entonces, viste, ahí ya no estudiaba, me iba a ver la orquesta. Y en una de esas chupinas, esas ratas que me hacía de la escuela, estaba el maestro Piazzolla ahí con su quinteto probando sonido. Entonces yo estaba escondido en uno de los palcos, escuchando, ¿no?, el ensayo, y de repente se me cae un libro y se levanta Piazzolla y dice, ¿quién está ahí? Dice, perdón, maestro, soy el ahijado de Rizal Ferrer acá y la verdad es que vine a escucharlo ahí, pero me dice, ¿no tenés que estar en la escuela vos? Digo, sí, pero bueno, la verdad es que soy estudiante de piano, entonces me encanta su música. Dice, bueno, entonces vení, sentate acá y escuchá más cerca. Pasaron los años, la verdad es que ese momento me lo recuerdo para el resto de mi vida. Pasaron los años y en el año cuando yo ya estaba viviendo acá en Estados Unidos, en Washington, D.C., lo voy a ver al concierto que estaba dando en el Praise Club, lo voy a saludar después del concierto, que a su vez eh, éramos todos argentinos los que estábamos ahí, y habrá habido unas 70 personas, un concierto casi íntimo. Y cuando lo voy a saludar, me dice, le digo, maestro, me encantó su música, y qué sé yo, que dice, ¿qué haces, flaco, vos acá? Me había reconocido ahí, dice, y le dijo a- al negro, al, al violinista, dice, che, dice, ¿te acordás de Suárez este que Paz, se ¿puede hacía ser? la rata? A Suárez Paz, A Suárez Paz. Suárez Paz. Este es el rosarino que se hacía la rata ahí. Así que, Bueno, fue una anécdota que él también se acordaba. sí, sí, no, lo tengo muy presente. Y en uno de los conciertos, bueno, hicimos el estreno de María de Buenos Aires en el 93, acá en Washington, D.C., 1993. Y de ahí teníamos en el bandoneón a Raúl Jaurena, un uruguayo, y me quedó la pica del tango. Y años más tarde, con Raúl empezamos a hacer conciertos de tango una vez al año. Y la verdad que nos fue muy bien porque la gente teníamos sala llena, estábamos entre 1.200 gentes público viniendo a los conciertos, nos iba requete bien. Y ahí empecé a hacer arreglos y bueno, eso evolucionó a un festival, que el festival dura todo un mes. Con ayuda de la Embajada Argentina, nos dan, proyectamos películas sobre tango en la Embajada. Después en la Embajada de Uruguay se dan clases de tango para principiantes. Ujú. Y generalmente hacemos 2 o 3 recitales en embajadas. Este año vamos a hacer uno en la Embajada Argentina y otro en la Embajada de Austria, que en estos momentos estamos investigando a ver si podemos encontrar algunos tangos austríacos. Eh, y bueno, y una milonga se hacía con músico en vivo y después el finale, que es en el Kennedy Center o en algún otro teatro de por acá. Es Es maravilloso. con la orquesta entera, con bailarines, cantantes. Y otras hierbas que las hemos probado nosotros cuando las carnes. Acá me está hablando el director, ¿cómo? ¿Y otras yerbas qué? Y otras hierbas que también, digamos, porque uno de esos, en el 2010 hicimos la versión de carne. En el En el 2010 hicieron 2010, sí, la sí, versión de... sí. Ah, podés escucharlo. No sabía si se La escuchaba, ¿no? Carmen Tango. La Carmen Tango. Del Carmen Tango. ¿Dónde podemos, la gente puede buscar todo el material, lo que vos estás haciendo en Washington? ¿Hay un lugar en las Mirá, redes? tenemos un canal de YouTube Ajá. que es Pan American Symphony Orchestra,
en donde se filman, todos los conciertos son filmados y van directamente al YouTube. Y después, si alguna vez están en Washington, pueden visitarnos por la website, por el web en panamsymphony.org. Y después, por supuesto, tenemos cuenta de Instagram y Facebook también. Todo por la Pan American Symphony Orquesta. Sí. Y en lo que acá el director quiere saber qué falta, en lo que falta del año, qué viene, qué tenés preparado para este fin de este año. Mira, tenemos ahora en diciembre estamos festejando el Día Nacional del Tango, un día después, el 12, en la Embajada Argentina, programa que hacemos desde el primer tango que se publicó, el entrerriano, Sí. de la versión de la orquesta de Aníbal Troilo, a tangos un poco más modernos, ¿no? Pasamos por Piazzolla y también por compositores nuevos, ¿no? Que es Pablo Jaurena y Damián Torres. Y después de eso tenemos, en febrero, vamos al Kennedy Center con un programa de música española, en el cual vamos a hacer Noche en los Jardines de España, que es una obra para orquesta sinfónica, bueno, ahí con todos los vientos y con toda la historia, ¿no? Y piano, y las canciones antiguas españolas que escribió Federico García Lorca, con una mezzosoprano, Allegra de Vita, que si bien no era músico Federico García Lorca, él recolectó estas canciones y le puso un cifrado de guitarra. Entonces, Mirá qué bien. yo lo que hice fue arreglar eso para orquestas sinfónicas, entonces vamos a hacer una versión sinfónica de esas canciones. Sí, creo que en Y después, general. bueno, Sí, perdón. después empezamos en marzo empieza el Festival de Tango, con un concierto en la Embajada de Austria, y bueno, películas en la Embajada Argentina, clases en la Embajada de Uruguay, y todavía estamos programando los recitales y todo eso. ¿Qué cantidad de tango que hay en Washington? Te agradezco esta comunicación, quedamos en contacto, me gustaría otra vez que volvamos a hablar para que nos muestres todo lo que estás haciendo. Invitamos a la gente que entre en YouTube, en la página de la Pan American Symphony Orquesta también. Y te agradezco de todo corazón esta nota. Y gracias también por No, contarnos lo que está muchísimas haciendo gracias. la embajada, la verdad, la embajada argentina en Washington, porque nos gusta saber que están haciendo esas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que la embajada nos ha ayudado siempre desde que fundé la orquesta. Los primeros a estar ahí en ayuda fue la embajada argentina. Les debemos muchísimo por la promoción de la cultura. Bueno, la verdad que te agradezco ese dato y te invito también que te quedes conectado porque ahora vamos a tener un nuevo invitado acá en el programa que es un bandoneonista muy bueno que se llama Brian Caballero y lo vamos a estar escuchando. Ah, dale, Muchas seguro. gracias. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Vamos a un video.
Bueno, eso que escuchamos fue el bandoneón de Brian Caballero, que está con nosotros acá en el estudio. Hola, ¿qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por tu música. No, por favor. Es hermoso eso que estuvimos escuchando. Bueno, bien. Eso es una pieza de un compositor brasilero que se llama Alberto Gismonti, que bueno, yo la pasé la mañana, porque bueno, como verán, toco varias cosas, un poco ecléctico mi repertorio. No, toco tango también, pero hice muchas otras cosas y bueno, es más variado que solo tango. No, Un pero poco está bien. conectando con lo de Sergio antes, que Sí. hablaba de este repertorio latinoamericano, pero bueno, yo fui agarrando cosas de otros lados y eso y armando. Pero eso también te enriquece en la forma de tocar, me parece. Va, quiero decir, Sí, es un desafío también, porque hay cosas que en el bandoneón uno nunca las escuchó, claro. entonces no tiene referencias. Pero después uno encuentra lo que resuena mejor con el bandoneón, por ahí en otras músicas, y bueno, así lo voy buscando, digamos. Ajá. ¿Qué hubo algo así que te haya sorprendido de decir, miraste este tema, cómo, o este tipo de música, o esto, cómo suena en el bandoneón? Sí, bueno, de hecho elegí ese video para traerles porque esa es una obra que está escrita en guitarra, Ajá. es en guitarra. Y entonces yo un día me gustó, la escuché, me gustó, la pasé al bandoneón y sonaba bárbaro. Y así con el tiempo voy encontrando también cosas que por ahí pruebo varias cosas, pero encuentro unas que me gusta más cómo suena y a esas las dejo y las otras no las dejo, digamos. Pero así voy buscando cosas y repertorios y bueno, y así se fueron dando también viajes y tocando con otra gente en otros lados, otras músicas. Pero bueno, siempre el tango está también, ¿no? Por supuesto. Decime, ¿qué estás tocando últimamente? Bueno, acá, ¿O dónde estás tocando? acá estoy tocando en Buenos Aires. Yo me estoy viviendo en Buenos Aires hace 2 años, Ujú. así que soy de acá, pero me fui mucho tiempo y bueno, ahora retorné. eh, y ahora estoy tocando en distintas cosas de distintas propuestas de tango y con cantantes y generalmente más relacionado con el tango este año. Ujú. Eh, pero bueno, también a veces van saliendo otras cosas y No, pero yo digo, ¿ahora tenés alguna fecha? ahora estoy tocando, sí, tengo una fecha el 24, que es feriado, el 24 de noviembre en Sí. el Café Meromansi, Sí. tengo que tocar. Ahí vamos a tocar con un grupo y hay un grupo de cantantes que canta. Después Esto es el 24, el 24 24 de de noviembre, noviembre sí, en el Café Homero Mansi. Sí. Y después en diciembre también toco en algunos lados, ahora no me acuerdo, Rondeman creo que es un lugar que se llama así. Varias cosas y después enero y febrero lo más probable es que esté en Mar del Plata porque viví 15 años allá y bueno, durante la temporada siempre hay propuestas allá que retomo y bueno. Sí, pues estuviste por todos lados, Sí, también, estuviste por todos en lados. Turquía, estuviste, Turquía, mira, a ver, tengo Brasil, Brasil, Colombia. Colombia, Turquía, sí, esos lugares Él estuve. habla muy bien turco. Me Habla, defiendo, habla pero turco también. Hace poco teníamos acá justo un invitado que vino a hacer una feria del tango turco en Mirján. Argentina. Mirjan, sí. Eh, Sí, ju- sí, 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 nos sí. conocemos, sí. Que habla también algo de castellano. Sí, 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 sí. Buenísimo. No sé si pasaste por el local de él o si estuviste tocando. Sí, estuvimos el viernes pasado. Ah, el Sí, viernes pasado estuvimos. fue. Sí, sí, tocando tangos turcos. Sí. ¿Estuviste en Eh, Turquía? ¿Viste cómo son los tangos que hay allá? sí, bueno, allá en el tiempo que estuve en Turquía estuve tocando con distintos grupos también. Uno de ellos es un amigo en común que tenemos con Claudio, que es un señor que se llama Özdener Koyuturk, que es el hijo de el compositor más importante de tangos de Turquía, Ujú. de los años 40 hasta los 70, creo, sí, por ahí. Bueno, estuve tocando con él allá en Estambul y después también en otros proyectos de tango. Eh,
de distintos tipos, ¿no? Porque, bueno, con él hacíamos más tango argentino, después había otro grupo con el que toqué que se llamaba Tango Neva, que hacían como tango de cámara, con instrumentos de cuerda y piano. Después también toqué con un músico de jazz turco que compone algunas cosas medio tangueras, con una cantante también turca, y afortunadamente dos de ellos vinieron a Argentina y hicimos conciertos acá también. Ah, qué bueno. Así que estuvo bueno Un porque... intercambio. Sí, y estuvo bueno porque fue algo que nos conocimos allá y quedó la amistad y el proyecto, y entonces después lo replicamos acá. Vinieron porque yo les dije y confiaron en mí que vengan sin saber nada, pero vinieron y sí, pudimos presentarnos varias veces. Qué bueno eso. Trajiste un bandoneón. Sí, Es la primera vez que tenemos un bandoneonista acá, para mí es espectacular. Es la primera vez que alguien trae un instrumento también acá, para mí es hermosísimo esto. Contame del bandoneón, lo que sepas, cómo empezaste con el bandoneón, cómo se te ocurrió el bandoneón, que tenías Bueno, tu instrumento. un poco muy conectado con lo que decía Sergio, a mí en una época me gustaba mucho Piazzolla. Sí. Y yo, digamos, no soy, yo tengo 42 años ahora, ¿no? Y cuando tenía más o menos unos 18 años así, escuchaba rock, escuchaba de toda música, pero un día escuché Piazzolla y me mató, digamos, me encantó. Y entonces yo dije, wow, esto me encanta, y yo practicaba con el bandoneón en el aire, así me imaginaba que tocaba el bandoneón en el aire, así. ¿Tocabas algún Y instrumento? tocaba la guitarra y había estudiado de chico y música, sabía leer partituras, pero me había olvidado todo. No me acordaba que se podía hacer eso. Y cuando escuché Piazzolla me encantó, y entonces una tía mía tenía un violín y estudié el violín por un año y no podía encontrar... Me gustaba todo, pero era como si... No sabía que no era eso, y seguía intentando y no funcionaba. No me hallaba. Y un día dije, a ver, mientras estaba escuchando Piazzolla, dije, pero si yo cuando escucho lo que escucho y lo que me emociona es el bandoneón, entonces debe ser que tengo que tocar el bandoneón. Y así fue como me compré fui y busqué, todavía existían los clasificados, no había internet. Así que busqué en los clasificados, encontré un bandoneón y fui, lo compré, y ahí empecé como intensivamente a estudiar bandoneón, y unos años después ya estaba tocando. Pasaron unos años y estaba tocando, y ahora bueno, ya de ese momento ya son casi 25 años. Me decías, para la gente que no lo sabe, los botones que tiene el bandoneón en el costado, que Sí. obviamente, bueno, se tocan y salen notas, Sí, están desordenadas las notas, digamos, no tienen una linealidad como en el piano. claro, sí. No tienen un orden, digamos, lógico, sino que algún orden tienen. Hay gente que se pasó muchos años tratando de develar el orden de las notas. Lo cierto es que el bandoneón es como el descendiente de un instrumento más chico que se llamaba concertina, y que es un instrumento alemán, que es como un bandoneoncito chiquitito, Ajá. que tiene 8 notas nada más de cada lado. Entonces, como que le fueron agregando, como si fuera un caracol, le fueron agregando notas alrededor de esas 8, y así se fue haciendo un instrumento más grande, y con esta cantidad de notas que, digamos, es muy amplia la tesitura del instrumento, la cantidad de notas que tiene. Sí, sí. Pero claro, se fueron armando como en una especie de caos ordenado. Y al final uno encuentra un orden en el caos ese, digamos. Lo que tiene es que un poquito difícil es que de este lado, de la mano izquierda y de la mano derecha, están ordenadas distinto. Completamente distinto. No tienen una relación una con la otra. Ajá. Y aún más loco es que cuando uno cierra el instrumento, si uno toca abriendo, eso es do, re, mi, fa, pero Sí. si yo toco cerrando, son completamente otras notas. Claro, es como la armónica. Bueno, los instrumentos, Claro. hay armónica, hay varios Claro. instrumentos que la armónica vos soplás y Exacto, en el mismo. es del mismo sistema, pero el problema es que está desordenado abriendo y cerrando, o sea que es como si fuera 4 teclados.
distintos que uno tiene que aprender. Y son como el de la computadora, que la A está acá, la Z está acá, hasta que no te recordás de memoria eso, es un poco difícil. Es educar el cuerpo, digamos. a Sí, es eso. como que también uno con el tacto, uno también no ve lo que toca, es un instrumento, uno de los pocos que no ves lo que estás, no podés ver. Yo miro de acá y no sé dónde hay nada. Entonces yo meto la mano y como que el cuerpo recuerda dónde está la distancia. Por eso cuando uno agarra otro bandoneón, como son artesanales, digamos, los bandoneones fueron hechos, no eran una fábrica de hacer todos iguales, las notas están algunos están milimétricamente más corridas, y a veces uno tiene bandoneones que son más parecidos al de uno y los toca, y tiene otros que tiene que como encontrar las notas de vuelta porque está un poquito... Pero afinadas están igual. Está todo igual, sí. Claro, Pero uno se acostumbra tanto al tacto y a esto Sí. de tocar que bueno, es un instrumento muy personal también, ¿no? Uno tiene como el propio bandoneón, digamos. Claro, claro, No es que claro. cambia de guitarra y está todo... No, pero pasa, por ejemplo, los tecladistas que tienen, por ejemplo, hay sintetizadores que vienen con tecla chiquita. O sea, Claro. el microcore, por ejemplo. Sí. De 2006 para acá hubo como una época que todos se compraban un microcore y veías ese teclado chiquitito Claro, sí. en las bandas de rock o electrónicas. Y la tecla es chiquitita y es chiquitita, no hay Claro. otra. Pero entonces cuando uno mete la mano y bueno, sí, en una octava y media está Claro, jodiendo. exacto. Sí, sí, sí. Es como es la memoria táctil, digamos. Sí, 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 Cambia, sí, sí. sí. Qué increíble, qué lindo que es. Encima, con Sí, toda son la instrumentos pintura. muy lindos porque, bueno, tienen nácar, están hechos, ya digo, bastante artesanalmente. ¿Se siguen Entonces, haciendo? no, bueno, sí hay luthiers que están haciendo bandoneones hoy en día, pero por muchos años no se dejó de fabricar. Y bueno, hoy en día hay gente que los está haciendo, pero a modo, a pulmón, digamos, ¿no? Ajá. No tienen como ninguna... No hay una cosa industrial, sino Claro, que porque es no hay un artesanal. comercio tampoco, no hay un comercio que sea vender bandoneones como vender flauta, dulces. No, pero de repente, qué sé yo, por ahí si uno lo piensa, de acá al mundo, hay un lugar en Argentina donde se hacen bandoneones. Ojalá, sí, Estaría ojalá que buenísimo. más gente toque el bandoneón, sería lindo que sea una opción de instrumento en otras partes también, sí. ¿Nos vas a tocar algo? Sí, traje para tocar lo que quieran, pero yo pensé, hablando de Turquía y eso, preferiría tocar algo turco, de música turca. Eh, Lo que quieras, no digas nunca acá lo que quieras, porque Ok. no nos vamos nunca, en el medio pedimos unos vinos, una pista, o sea, es un peligro. Estamos en tus manos lo que vos Bueno, quieras. Vamos a estrenar el estudio con música en vivo. Vamos a estrenar el estudio con música en vivo, es verdad. Ahora no sé bien hecho. Bueno, Vamos a ver cómo vamos a ver cómo se comporta el Vamos. sonidista entonces. Bueno, este es un tango turco que... Este tango sí es muy antiguo. Es el primer tango grabado en Turquía, pero mucho antes de que el tango sea una explosión masiva en Turquía. Es como antes de los años 20. Así que es más como una habanera, ¿sí? Y tiene un nombre muy lindo que se llama Gülistanda Gördüm Seni en turco, que significa te vi en el Rosedal, que no tiene nada que ver con el Rosedal de Argentina, pero en Turquía las flores Hay son rosas también. muy Ah. valoradas, y bueno, las rosas son una de las flores más valoradas en Turquía junto con los tulipanes, así que este tango es sobre un Rosedal, digamos.
Maravilloso, maravilloso. Y eso es tango turco. Eso es un tango turco a la manera antigua. Pensemos que en Argentina el tango se tocó de una manera hasta el 1920 y después se cambió la manera de tocar. Y entonces este tango es de aquellos años, digamos, cuando Gardel todavía no era famoso, Claro. pero ya cantaba. Y acá en Argentina, bueno, había tangos también así, lo que le llamamos el tango antiguo, de los años 10, 20 y un poco antes. Y bueno, este es un tango en ese estilo, que es más como una habanera, Sí, sí. como una música más española por ahí, por decirlo de una manera, ¿sí? Que viene el Rosedal. Sí, claro, antes de los años 20, la vez pasada nos estaban contando Sí. que a partir del 23 que se funda el Estado de Turquía Sí, y Atatürk se saca esa foto. claro, conocida con- y en Turquía, bueno, el tango, cuando se fundó la República, el tango se convirtió como en una de las músicas populares de Turquía, Ujú. porque representaba también esta idea de algo de un estado nuevo y de la libertad también obtenida. Entonces, el tango acompañó ese proceso allá en Turquía. Y hoy en día, bueno, la primera vez que fui a Turquía no sabía que había tango turco. Bueno, hicimos muchos amigos allá y una, ¿Y por qué fuiste? Pensé que había sido por fuimos algo. por una especie de curiosidad y casualidad, que estaba en Europa y ya había pasado el tiempo, los 3 meses estos de estar como con la visa, Sí. y entonces bueno, había que ir a algún lado. Y estaba esta idea de Estambul porque tiene este halo de misterio y de oriental y todo eso. Y así fuimos, así llegué a Estambul la primera vez en el 2008. Y ahí me enteré que había tango turco y la gente conoce los tangos. O sea, es como si acá le decís a alguien volver y Ujú. lo conoce. Sí, sí, Bueno, sí. allá los tangos turcos también hoy en día los siguen conociendo y escuchando también. Y por supuesto el tango argentino también influye porque hay muchas milongas donde la gente va a bailar, Ajá. pero baila más tango las orquestas argentinas, digamos. Sí. Ajá. ¿Y qué otros lugares estuviste? ¿Estuviste en Colombia y Medellín Brasil? estuve trabajando también con el tango, con algunas orquestas y algunos músicos en Medellín y después en Brasil. Sí, también muchas veces fui a trabajar. Pero eso ya es más tango como el nuestro, En Medellín es tango, así el repertorio argentino, argentino. por supuesto. Y después en Brasil, no, en Brasil fui a hacer otras cosas más relacionadas con la música contemporánea y con orquesta Ajá. y ese tipo de trabajos distintos, no de tango, otras músicas. Ajá. Sí. Por ejemplo, Bueno, estoy trabajando, el año que viene creo que voy de vuelta. Hay una compositora brasilera de música contemporánea que se llama Josie de Rivera, que ella hace sus obras, son como óperas, pero modernas, ¿no? Y entonces es con una puesta en escena en teatros grandes y esto. Y, y- y ella es una pianista excepcional, y bueno, tiene una trayectoria enorme, o sea, tocó con Stravinsky, Ujú. o sea, a ese nivel, o sea, con lo top de lo top. Y ella cada tantos años hace una nueva obra y los últimos años me estuvo llamando para que esté el bandoneón, porque hay algo del bandoneón que le gusta y que quiere que esté ahí. Y bueno, se fue dando así que estuve trabajando con ella bastantes años y bueno, el 2026 va a estrenar una obra nueva y ya estamos ahí viendo. el año que viene. Va a salir, sí, en San Pablo va a ser eso. Buenísimo, Sí, buenísimo. sí, Tengo una consulta. sí. Si yo quiero ¿vos enseñás, no? ¿Bandoneón? Sí. Sí, Ah, sí. y si yo quiero aprender bandoneón, ¿cómo te contacto? ¿Cómo te busco en las redes? Bueno, lo más. Me entero qué estás haciendo, Sí, onda. lo que últimamente estoy usando mucho el Instagram Ajá. como promoción y como para conectar. Y mi Instagram es muy sencillo, es bandoneonistan, o sea, bandoneonista y una N, ¿no? Sí. Bandoneonistan.
que surgió el nombre porque cuando estuve en Estambul se llamaba Bandoneón Istambul y después le corté un pedazo al nombre y quedó Bandoneonistan. Y todas las redes están con ese nombre. El YouTube, el Instagram, todas con ese nombre. Buenísimo, entonces yo te Sí. puedo buscar por ahí. ¿no? Sí, Porque- sí, porque ahí yo seguro digo, que encontrás. yo lo vi en el programa y lo te Sí, quiero sí, buscar. sin duda. Sí, sí, Bueno, buenísimo. sí. ¿No tocas algo más? Sí. Bueno, y Yo para... tengo miedo de parecer la tía, viste, que viene de visita y le dicen, ay, tocale algo a la tía cuando estás aprendiendo. Pero tengo miedo de ser eso. Bueno, y voy a tocar algo que nunca toqué antes, así que estrenamos también, pero es una verdadera primicia para mí, porque yo compuse un tango así al modo este antiguo, inspirado en la música turca, Sí. y le puse de nombre La Sultanita. Y bueno, me lo traje para tocar hoy, Buenísimo así lo eso. escuchan. Buenísimo. Es un tango con aires turcos, pero hecho por un argentino, en este caso yo. Espectacular, espectacular. Vamos a escuchar La Sultanita por Brian Caballero. Bueno, este tango tiene algunas escalas típicas de Turquía, Ajá. así que por eso tiene esta sonoridad oriental, digamos. Sí, se escuchaban unos cambios incluso en los tonos también. Sí, sí, sí. Este buenísimo, está buenísimo. ¿Y haces así varios temas propios? Todo... Tengo algunas cosas, pero me cuesta un poco presentarlas todavía, estoy inseguro con eso. Ajá. Sí, sí, o sea, no inseguro, me refiero a que no las toco, no las suelo tocar y bueno, ya voy a empezar a... Sí, 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 a registrarlos, a sí, tenerlo. Lo tenés sí. escrito, por lo visto. Sí, lo sí, escribo tenés- todo, sí, sí. Escribís toda la música. Sí, Qué maravilloso, sí. la verdad.
Brian, muchísimas gracias por haber estado No, hoy por favor, acá, ¿eh? muchas En serio, gracias, En serio, es enorme, aparte re lindo el instrumento, re lindo todo cómo lo tocas. Era bandoneonistán. Sí, con una N al final. Bandoneonista, N. Bandoneonista, Sí, claro, con pero una con una N. N al final. Sí. Listo, Y para si no- buscarte en las redes. Y si no, googleé Brian Caballero. Y si no, que También. googleen, claro, Brian Caballero. Y ahí me encuentro. Buenísimo. Sí. Es re piola el director. Una tira, está buenísimo, sí, es más fácil, incluso. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Gracias muchas por venir gracias. acá. Realmente muchas gracias por el espacio y por esta oportunidad de mostrar otras cosas diferentes con el bandoneón y viajar un poco por otros lados. Es increíble, en serio. Muchas gracias. Vamos- Y muchas vamos gracias también a volver ustedes. invitarlo cuando tengamos mejor ambientación. Cuando tengamos, claro, el escenario Sí. que queremos, donde para transmitir este streaming, lo vamos a volver a invitar. Sí. Desde un teatro porteño, seguramente un teatro porteño, para alguna fiesta de fin de año, algún año de estos, no sabemos cuándo, pero lo vamos a hacer. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo hoy también por acompañarnos en este programa. Esto es Milonguear Buenos Aires. Le mandamos un saludo muy grande a Paula, que hoy no me pudo acompañar, pero seguramente a partir de la semana que viene nos volvemos a encontrar. Muchas gracias al director, muchas gracias a Eli. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos volvemos a ver la semana que viene. Bailar en Buenos Aires es miradas, poesía flotando entre las almas, piel que siente, piel que llama. Compartir latidos bajo el sol, una sola respiración. Milongueando en Buenos Aires te vi. Milongueando en Buenos Aires te conocí.